Amigos de Redescubrir, sean todos bienvenidos a esta nueva emisión de nuestro programa que nos permite tomar en nuestras manos el gran regalo de la fe. El mes de julio tiene para nosotros los cristianos católicos una especialidad y es la celebración de la fiesta de la Virgen María bajo la advocación del Monte Carmelo, más conocida como la Virgen del Carmen. Nosotros nos alegramos y le damos gracias a Dios por el maravilloso don que nos ha hecho en María y la miramos como el orgullo de nuestra raza, como la mujer del sí incondicional a Dios que nos enseña a hacer lo que su Hijo Jesús nos dice. Aprovechemos pues este programa de hoy para profundizar sobre esta mujer que ha marcado la historia de nuestra salvación. Bienvenidos. Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón. En la palabra de Dios, la figura de la Santísima Virgen María aparece como profecía desde el Antiguo Testamento y más claramente en el Nuevo. Por ello, acojamos hoy a Dios que nos habla a través del fundamento bíblico que nos trae el Padre Henry Correa. De alegría para nosotros compartir por medio muy especial a todos, es un motivo de alegría. Un saludo muy especial a todos los televidentes de su programa Redescubrir. Vamos a tener hoy el encuentro con la palabra de Dios, una reflexión muy especial acerca de la Santísima Virgen María, a propósito precisamente de la preparación para las fiestas de Nuestra Señora del Carmen. Por eso vamos a tomar como texto de base el texto de la Visitación, donde vamos a descubrir cómo Dios manifiesta su profundo amor a la Santísima Virgen María, que la predestina para ser la madre del Salvador, de su Hijo único. Antes del encuentro con la palabra de Dios, invoquemos la presencia del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tomemos como texto de apoyo para nuestra reflexión al evangelista San Lucas, que es uno de los que más aborda el tema de la Santísima Virgen María y el que maneja un griego exquisito. Del Santo Evangelio según San Lucas. Al sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven desposada con un hombre llamado José, de la descendencia de David. El nombre de la joven era María. El ángel entró donde estaba María y le dijo: Dios te salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras ella quedó desconcertada y se preguntaba qué significaba tal saludo. El ángel le dijo: No temas, María, pues Dios te ha concedido su favor. Concebirás y darás a luz un hijo al que pondrás por nombre Jesús. Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la descendencia de Jacob por siempre y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no tengo relaciones con ningún hombre. El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que va a nacer será santo y se llamará Hijo de Dios. Mira, tu pariente Isabel también ha concebido un hijo en su vejez y ya está de 6 meses, la que todos tenían por estéril, porque para Dios nada hay imposible. María dijo: Aquí está la esclava del Señor, que suceda como tú dices. Y el ángel la dejó. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este es un texto vocacional profundamente hermoso, precisamente porque aquí descubrimos la gran bondad de Dios para con el género humano. Hay varias indicaciones que nosotros debemos tener en cuenta acerca
de la niña María, de esta gran mujer que desde su juventud fue capaz de comprometerse radicalmente con el Señor, porque el Señor así lo quiso y porque ella también lo quiso. El Señor no irrumpe en la libertad del hombre. El hombre tiene la capacidad de decidir sobre los planes que Dios tiene sobre él. Y precisamente en esa decisión, Dios se somete al hombre. Y aunque la palabra someter suene un poquito dura, literalmente así es. Porque Dios, siendo Dios, cuenta con el hombre, a pesar de las limitaciones del hombre. Y en estas limitaciones, precisamente el Señor manifiesta su poder y manifiesta su fuerza. En una criatura, una mujer inocente, débil y con una gran responsabilidad, desposada ya con un hombre, y tener que decir que sí, sin tener relaciones con ningún varón, expuesta incluso al escarnio público, precisamente porque no viviendo con José, pero estando desposada con José, evidentemente al enterarse que ella estaba en embarazo, podría tomar represalias contra ella. Pero José, precisamente siendo un hombre justo, decidió acogerla. Hay dos aspectos que nosotros debemos aprender de María y de José. El primer aspecto: María se convierte en el sagrario del Espíritu Santo y por ende en el templo de Dios. Y ese templo de Dios precisamente es un cuerpo místico, el cuerpo del amor, donde ella asume al Salvador y lo comunica a la humanidad. Por eso nosotros veneramos a la Santísima Virgen María, al sagrario, al templo del Espíritu Santo, al corazón de Jesucristo que le asume en su vida. Por eso María es mujer eucarística por excelencia, y por eso nosotros en cada comunión eucarística nosotros imitamos a la Madre del Cielo, en cuanto que cuando nosotros recibimos al Señor estamos como María diciéndole: sí, aquí están los servidores, que se haga en nosotros lo que el Señor quiere, así como la Santísima Virgen María. Bonito aquel saludo del ángel San Gabriel a María, bonita aquella respuesta de la Santísima Virgen María: salve María, el Señor está contigo, Dios te salve. La palabra salve es una expresión latina que significa precisamente alegría. Es un saludo que generalmente se utilizaba en la corte. María es considerada como una reina para Dios, por eso la saluda como una reina: salve María. Desde el contexto hebreo se dice Jaire María que jarito mene, es decir, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Y la alegría de María, porque el Señor está en ella, es la alegría que constantemente nos comunica. Por eso nosotros como cristianos católicos amamos a María, veneramos a María y tenemos en cuenta precisamente sus grandes virtudes, porque así como ella sin ningún temor le dijo a Dios que sí, nosotros estamos constantemente, a pesar de las dificultades, a pesar de los peligros, a pesar de las tristezas, descubrir esa voz del Señor que nos saluda con alegría, porque nosotros debemos acogerlo con alegría. Un corazón lleno de Dios es un corazón alegre, precisamente porque eso es lo que manifiesta el Señor. Pidámosle al Señor, por medio de la intercesión de la Madre del Cielo, que nos ayude a responderle satisfactoriamente y que a pesar de las oscuridades de la fe, también como la Santísima Virgen María, transitemos el camino del amor, alegrándonos con Él, porque lo poseemos en sí mismos, es decir, en el corazón, y haciendo lo que Él nos diga. Amén. De alegría para nosotros compartir por medio de este muy especial a todos. Bienvenidos hermanos a esta segunda parte de nuestro programa del día de hoy. La fiesta de la Virgen del Carmen se ha convertido en una expresión de nuestro amor a la Virgen María, que protege y guía de manera especial a los conductores y mineros. Más aún, en nuestro contexto cultural es celebrado con mucho fervor y devoción. Y aunque tal vez usted es devoto de ella,
nos imaginamos que tendrá algunas inquietudes sobre esta celebración. Por eso venga y nos acompaña para ver qué inquietudes tiene nuestra comunidad sobre esta celebración. Quiero ir por el continente, llevar... Padre, ¿por qué a la Virgen María se le da ese nombre? Padre, sería tan amable de responderme esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el culto que le rendimos a Dios y el culto que le rendimos a la Virgen María? Padre, porque la Iglesia Católica es gran defensora de la Virgen María. ¿Qué nos enseñó la Virgen María en la pasión y muerte de Jesucristo? Padre, ¿cómo hizo esta mujer para asumir grandes retos siendo tan joven? Porque Dios eligió a la Virgen María y no a otra mujer, sabiendo que en ese tiempo las mujeres eran tan puras. Porque María es el centro de ataque hoy en día para los católicos. Queridos hermanos, con estas inquietudes de nuestra comunidad, acojamos al Padre Arnoldo Uribe y vayamos a las fuentes de nuestra doctrina para conocer más y mejor sobre la Virgen María, Nuestra Señora, la Virgen del Carmen. Bueno, en esta oportunidad tenemos la manera de reflexionar acerca de la importancia de la Santísima Virgen María para nuestra Iglesia Católica. Lo hacemos en el marco de estas celebraciones en honor a Nuestra Señora la Virgen del Carmen. Por eso, pues trataremos de reforzar la fe de la Iglesia alrededor de la Santísima Virgen María, teniendo en cuenta como punto de partida que el culto a la Santísima Virgen María nos debe llevar a la adoración de su Hijo Jesucristo, es decir, María nos lleva a Jesús. Los padres de la Iglesia, desde los primeros años, empleaban esa misma expresión para decir a Jesús por María, es decir, María nos conduce hasta Jesús, que es el único capaz de darnos a nosotros la gracia de la salvación. Por eso entonces hay una diferencia muy grande entre el culto que rendimos a la Santísima Virgen María y la adoración que damos o debemos dar y rendir a Dios. En expresiones hablamos de el culto a la Santísima Virgen María como un culto de hiperdulía, ¿cierto? Que significa, es decir, el culto más grande, hiper, ¿cierto? Grande, aumento, y dulía, que significa entonces pues esa manera de cultual. Por eso entonces entre la veneración que rendimos a María y a los santos hay también una gran diferencia. La mujer más íntimamente unida al misterio de la salvación es la Santísima Virgen María. Los santos están también en esa misma, digamos, comunión, pero entre los santos pues sobresale o tiene el primer lugar la Santísima Virgen María. Entonces, por eso el culto a María y a los santos nunca va a pasar de un culto de dulía, ¿cierto? Por eso de allí pudiéramos también nosotros desprender la expresión idolatría, que significa el crearnos falsos dioses o otros dioses, distinto al único Dios. De manera entonces que el culto a la Santísima Virgen María o a los santos pues no riñe para nada con la adoración que se da a Dios, teniendo en cuenta que entonces a Dios no solamente lo veneramos, sino que lo principal que hacemos con Dios es adorarlo, ¿cierto? A Dios lo adoramos, a la Santísima Virgen María y a los santos los veneramos. Por eso así sea la Virgen María la más grande entre los santos, nunca llegará
la Santísima Virgen María a tener un culto de adoración, ¿cierto? Por eso esta primera pregunta o este primer planteamiento tiene que dejarnos muy firme eso, y es entonces que el culto a la Virgen nos debe llevar a la adoración a Jesús, ¿cierto? A la adoración a la Santísima Trinidad, y el culto que rendimos a la Santísima Virgen María es entonces el más grande de los cultos que podamos rendirle a una criatura, pero nunca llegará al rango de adoración, ¿cierto? O al rango de adoración que solamente lo debemos a Dios. Por eso entonces esta mujer, la Santísima Virgen María, más o menos tenemos pues el dato de que en los momentos de la Anunciación pues era una jovencita, más sin embargo asume con grandeza y con responsabilidad aquel reto que Dios le plantea. Es también la oportunidad de mirar cómo Dios también plantea grandes retos a los jóvenes de hoy. Por eso en aquellas expresiones de María, hágase en mí según tu palabra, aquí está la esclava del Señor, es también la actitud del cristiano que sabe que puesto en las manos del Señor todo es posible. Por eso ella asumió este gran reto, primero que todo porque es Dios mismo el que la elige y Dios la preparó y la capacitó espiritualmente hablando para poder asumir esa tarea tan grande que asumía aún arriesgando su propia vida. Por eso Dios la eligió a ella y no a otra, teniendo en cuenta cómo precisamente el pueblo de Israel esperaba desde mucho tiempo atrás. Recordemos en el libro del Génesis capítulo 3 versículo 15, Dios le dice a la serpiente, ¿cierto? Y a ti la descendencia de la mujer te aplastará la cabeza mientras tú intentes morderle en el talón, ¿cierto? Desde entonces el pueblo de Israel esperaba con ansia y alegría el cumplimiento de aquella promesa que se hace realidad en la Santísima Virgen María. Dios, recordemos, dispuso desde toda eternidad que la Santísima Virgen María gozara de unos privilegios o sobre todo de un privilegio que es único, ¿cierto? Y es que ella es inmaculada desde el momento mismo de su concepción en virtud de que ella había sido escogida para ser la Madre de Dios. Por eso, entre tantas mujeres, ¿cierto? El ángel precisamente así la saluda, diciéndole: bendita eres entre todas las mujeres. En aquel saludo que recordamos en el rezo del Ave María, entre el saludo del ángel y el encuentro de María con Isabel, ¿cierto? ¿Cómo así que la madre de mi Señor venga hacia mí? En las palabras de Isabel, bendita, bendecida, glorificada entre todas las mujeres, ella goza entonces de aquella elección maravillosa que Dios hace sobre ella. Dios entonces la prepara para poder cumplir a cabalidad con esa gran misión que le había encomendado, de ser la portadora, de llevar en su vientre, de llevar en sus entrañas virginales al Hijo Eterno de Dios. El nombre de María lo da el mismo texto sagrado. San Lucas nos va a decir el nombre de la Virgen, ¿cierto? El nombre de aquella mujer era María, la Virgen se llamaba María. Por eso entonces, cuando nosotros llamamos a la Santísima Virgen María con ese título, no estamos sino recordando lo que el Evangelio de San Lucas cita. Recordemos, al sexto mes fue enviado por Dios un ángel a una virgen desposada con un hombre llamado José. La virgen se llamaba María. Es el mismo texto el que le pone, el que da el nombre a aquella doncella.
María, su nombre, como un nombre bastante común en la época. De hecho, en el Antiguo Testamento varias mujeres llevarán el nombre de María. En el Nuevo Testamento también tenemos el dato como varias mujeres alrededor o cercanas a Jesús llevan el nombre de María. Pero el título, digámoslo así, de virgen, pues se desprende del texto mismo de San Lucas, porque era una doncella, como el mismo pasaje lo indica, que no había conocido varón, es decir, que no había tenido contacto con ningún varón. De allí se desprende entonces aquel hermoso título que los católicos le damos a ella, de ser la Santísima Virgen María. Sabemos que la Virgen María estuvo presente en todos los momentos de la vida de Jesús. ¿Qué nos aporta pues María a los misterios de la pasión y de la muerte y obviamente de la resurrección? Pues que María es modelo, ejemplo, prototipo de la Iglesia que anuncia la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Ella estuvo en todo ese camino del Calvario acompañando a Jesús, y por eso entonces ella nos enseña que la pasión, muerte y resurrección del Señor es la centralidad de la vida cristiana. María, no podemos decir que es el centro de la vida cristiana, el único centro de la vida cristiana es Jesús. Por eso, ¿por qué María es el centro de ataque hoy en día para los católicos? Bueno, entendemos que hay algunas personas, algunos grupos religiosos que no aceptan, ¿cierto?, a la Santísima Virgen María como tal en sus dogmas, en fin. Nosotros sabemos entonces que podemos llamarla con ese título de la Santísima Virgen María. De igual manera, pues la Iglesia nos enseña que la Virgen María pues es no solamente Madre de Dios, sino Madre de la Iglesia. Por eso la Virgen María sigue acogiendo, cubriendo, acompañando los pasos de la Iglesia, y podemos decir sencillamente pues que si nosotros adoramos a Jesús, respetamos, tratamos con cariño, con veneración a la Santísima Virgen María por lo que ella es, será y representará siempre en nuestra Iglesia católica. Ella es nuestra madre. La Iglesia católica no es huérfana de madre, y por eso pues sencillamente la invocamos como amiga, como intercesora, como defensora, como protectora, como aquella que nos lleva a Jesús. Que la Santísima Virgen María custodie nuestros hogares y custodie a nuestra Iglesia. Como hijos de Dios y miembros de la Iglesia, tenemos una mamá, la Santísima Virgen María. En la vida, unos más que otros, hemos hecho experiencia fuerte de su presencia. Este es el caso de Lady Roldán, una joven de nuestro municipio, quien hoy nos la compartirá desde la sencillez de su vida. Démosle la bienvenida. Hola amigos de Redescubrir, bienvenidos a este espacio de Redescubriendo Nuestra Fe. Y hoy que estamos hablando de la Santísima Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen, me encuentro con Lady Roldán. Lady, bienvenida a nuestro programa. Con mucho gusto, hermanos, muchas gracias por la invitación a este programa de Redescubrir. Es un placer para mí estarlos acompañando, y más en estas fechas pues que estamos hablando de la Virgen María, nuestra Madre. Es un gusto. Qué bonito que una joven tenga una experiencia bonita con la Virgen María. ¿Cuál es la tuya en este momento? Bueno, en este momento, pues, en mi vida de fe, tengo a la Virgen María, pues, como una madre. Yo siento realmente, pues, su presencia que siempre me acompaña, y es muy bonito dentro de la Iglesia tener una madre que es nuestra intercesora, la que nos protege, la que nos cuida, y desde mi vida de fe, creo que ha sido una experiencia muy bonita conocerla a ella, conocer todas esas virtudes que nos puede enseñar a los jóvenes. Entonces, pues yo creo que
Hay que tenerla. Hay que tenerla, hay que adoptarla, hay que quererla, hay que permanecer con ella. Lady, pero ¿tu relación con la Virgen María ha sido siempre así o cómo era con ella cuando eras niña? Bueno, yo recuerdo que desde mi infancia, mi familia ha sido muy católica siempre, pero tenía, desde que yo, mis primeros recuerdos, tenía la tradición de armar el pesebre. Entonces, desde que yo tengo memoria, mi familia armaba el pesebre y siempre a mis hermanos y a mí nos decían, ¿qué le van a pedir al niño Jesús? Entonces, como desde ese momento empezó como a mí, como aparecer como Jesús y María. Entonces, desde el pesebre nos mostraban como esta es la Virgen y esta es la madre de Jesús. Entonces, como desde ahí yo empecé como, bueno, está Jesús y Jesús tiene una madre y la madre se llama María y está ahí. Entonces, como a medida que uno va creciendo, entonces se va como fortaleciendo y más porque mi familia, al ser muy católica, nos llevaba pues a la iglesia y ahí uno empezaba a escuchar y empezaba pues a tener más conocimiento sobre la Virgen María y sobre todo de la iglesia. Pero cuéntanos un poquito si de pronto has tenido alguna dificultad en relación a tu fe y en relación también a la Virgen María, porque yo me imagino que esta fe de niña en algún momento ha tenido que purificarse, entonces cuéntanos un poquito cómo ha sido este proceso. Bueno, un momento, digamos que cuando uno es niño y empieza pues a asistir a la iglesia, digamos que uno no tiene como la conciencia para uno pues tener como el sentido tan bello que tiene la fe. Entonces uno lo hace de manera muy mecánica y como uno es niño, entonces uno quizás no le presta mucha atención a todo lo que se habla allí. Entonces digamos que en un principio, a pesar de que yo era consciente de que ahí estaba la Virgen, que era madre, todos los conocimientos que nos ha aportado pues la iglesia en la fe, yo no tenía esa fe tan firme. Entonces sí hubo un momento en mi vida en el cual yo dudé muchas cosas de la fe. Yo cuestioné, me preguntaba muchas cosas sobre Dios, sobre la Virgen, si aquello, y más como con los hermanos esperados que muchas veces hablan y se hacen muchas preguntas acerca de la Virgen y de la fe. Entonces esas preguntas que ellos me hacían a mí, yo no las sabía contestar y me las cuestionaba porque quizás, no sé, de pronto no prestar mucha atención en la iglesia porque quizás no lo hacía de una manera muy consciente. Entonces hubo un momento de mi vida que sí hubo una crisis grande. ¿Y qué era lo que más te cuestionaba en ese momento de la Virgen María? Las típicas preguntas de, ¿tendrá más hermanos? Si fue virgen, si es la madre de nosotros, la Asunción. Entonces yo me cuestionaba mucho, pero hubo un momento después de que Dios me atrajo acá. ¿Y de qué se valió el Señor para volverte como a iluminar y a mostrar como el camino de la fe más claramente? Porque la fe no solamente es creer, sino que la fe también necesita tener un momento de razonamiento, porque es necesario comprender para poder creer también. Yo lo comprendí y también fue por medio de la Virgen. Es decir, que volví, o sea, no es que me haya alejado tanto, pero sí regresé o fue más fuerte mi regreso a la iglesia, fue por la Virgen también. Porque recuerdo yo que en ese entonces mi madre le gusta mucho asistir al Rosario de Aurora. Entonces ella me dijo, ¿me vas a acompañar? Y yo como que, mami, yo me daba muy como de cierta pereza porque el Rosario de Aurora es muy temprano. La madrugada. Entonces yo le dije, bueno, está bien, la voy a acompañar para que no vaya sola. Y yo empecé a ir y entonces yo prestaba mucha atención. Entonces en el Rosario, que es hermoso, ya vi que es muy hermoso, ahí lo comprendí. Entonces yo ponía mucha atención a los misterios, empezaba a rezar y a la Eucaristía. Y yo no sé, de cierta manera eso fue haciendo algo en mí que me atrajo mucho. Entonces yo, de cierta forma, cada vez que iba a la iglesia o cuando rezaba el rosario, yo sentía como que comprendía más las cosas de la iglesia. Antes yo las escuchaba, pero para mí simplemente pasaban. En ese momento ya todo cobraba como un sentido diferente, entonces me parecía muy bonito. Y entonces en ese recorrido de Rosario de Aurora me aprendí todos los misterios y yo aún los tengo, aún me los sé mucho provecho. Y entonces le cogí mucho amor también a rezar el rosario porque es hermoso. ¿Tú qué invitación le harías a nuestros televidentes y de manera particular a los jóvenes que pueden estar viendo nuestro programa?
pues yo los invitaría a que se acerquen más a la iglesia y especialmente que se acojan al amor maternal de la Virgen María, que ella es una gran intercesora de nosotros. En este tiempo, pues algo que me parece muy triste, y pues quizás hago la invitación para que acojamos estas fiestas de una manera pues más fervorosa, porque estas fiestas se han mundanizado mucho, entonces se acogen como una fiesta cualquiera, y esto es una fiesta religiosa de la Virgen, que es un acto de fe y de amor que se hace hacia ella, y no como cualquier fiesta normal del pueblo. Entonces pues la invitación es a que recen el rosario, que se acerquen a la Virgen María, que le recen, que tengan una gran devoción y que acojamos esta fiesta que se viene ya dentro de poco con mucho fervor y participemos de ella con mucho amor. Lady, Dios te pague por tu testimonio y por compartirnos esta linda experiencia de fe. Hermanos, aquí nos queda la invitación a todos para que comprendamos que es cierto lo que se dice a Jesús por María. Conociendo a María, llegamos también a entrar por el camino de Jesús, que es la puerta, es el acceso al Padre. Qué bonito el testimonio que acabamos de oír de nuestra joven Lady Roldán, y es aún más bonito contar con una madre como la Santísima Virgen María. Aprovechemos la fiesta de este año para conocerla mejor y para abrirnos al proyecto de Dios sobre cada uno de nosotros, como lo hizo ella, quien siendo muy joven, con un proyecto por delante, tuvo la valentía de acoger a Dios en su vida y de conocerle en sus promesas. También vivamos esta fiesta cristianamente, recemos el Santo Rosario, que es el modo como ella nos conduce a su Hijo Jesucristo, y no permitamos que lo mundano contamine nuestra fe. Dios los bendiga, los acompañe junto con su Madre Santísima. Gracias por haber compartido con nosotros hoy en este programa, y los esperamos la próxima semana aquí en Redescubrir para que nos sigamos ilustrando acerca de nuestra fe. Llevar su palabra y que se escuche su voz.